Hay una forma de cansancio que no nace del cuerpo, sino del alma. No es la fatiga de haber trabajado mucho, sino la de haber estado demasiado tiempo disperso. Te sientas frente a lo que importa, y aún así, tu mente se escapa como agua entre los dedos. Un pensamiento que no pediste, una notificación que no necesitabas, una preocupación que se disfraza de urgencia. Y entonces aparece esa sensación amarga. Quiero concentrarme, pero no puedo. Como si tu voluntad se hubiese vuelto débil, como si te faltara algo que otros parecen tener de manera natural. Pero no te falta nada. Lo que ocurre es más simple y más serio. Tu mente ha dejado de pertenecerte por completo. No porque seas incapaz, sino porque has permitido, poco a poco, que el ruido ocupe el lugar que antes era tuyo. Y el ruido no siempre es exterior. A veces, el ruido es esa conversación interna que repite lo mismo, ese juicio constante sobre lo que deberías estar haciendo, ese miedo sutil a perderte algo, esa impaciencia por resultados inmediatos. Todo eso habla dentro de ti como una multitud, y cuando una multitud habla, la verdad se vuelve difícil de escuchar. Los antiguos lo sabían. No necesitaban pantallas para comprender que el ser humano se distrae con facilidad. Ellos también sintieron el tirón de la inquietud, el deseo de escapar de lo que duele, la tendencia a posponer lo que exige carácter. Y sin embargo, dejaron un recordatorio severo y liberador. No es el mundo el que decide tu estado interior. Es tu juicio sobre el mundo. No es el ruido lo que te derrota, es tu rendición ante él. Porque el ruido siempre existirá, de una forma u otra. La pregunta es si tú vas a vivir como un ciudadano de tu propia mente o como un extranjero que pide permiso para entrar. Imagina tu interior como una fortaleza, no una prisión, sino un lugar firme, un territorio que se gobierna desde la razón y se protege con virtud. Cada día, esa fortaleza recibe asedios, demandas, opiniones ajenas, tentaciones pequeñas que parecen inofensivas, urgencias que se anuncian como si fueran inevitables. Y tú, sin darte cuenta, abres la puerta una y otra vez. No porque seas malo, sino porque estás cansado. Y cuando estás cansado, confundes lo fácil con lo correcto. Prefieres la distracción porque alivia, aunque solo sea por un instante. Prefieres el ruido porque te evita la tarea de estar contigo mismo. La mayoría de las personas no teme al silencio por lo que el silencio es, sino por lo que el silencio revela. En el silencio no hay anestesia, no hay aplausos, no hay excusas. Allí aparece, con claridad, lo que estás evitando. Una decisión, una responsabilidad, una herida, un deseo no nombrado. Y por eso el silencio se vuelve incómodo. Pero lo incómodo no es un enemigo, es un maestro. Lo que incomoda, si se sostiene con dignidad, ordena. Lo que incomoda, si se mira sin dramatismo, fortalece. Aquí está la idea que cambia todo. El silencio no es huir del mundo, es regresar a ti. No es una ausencia vacía, sino un espacio fértil. En ese espacio, la mente deja de ser una plaza pública y vuelve a ser un hogar. Y cuando vuelve a ser un hogar, la concentración ya no es un esfuerzo desesperado, sino una consecuencia natural del orden interior. Porque la concentración no se compra con motivación, se construye con disciplina. Y la disciplina empieza en un acto pequeño, casi invisible. Decidir qué entra y qué no entra en tu atención. Tal vez te han dicho que para concentrarte necesitas más energía, más ganas, más inspiración, como si la mente fuera un animal caprichoso al que hay que seducir. Pero la mente no se seduce, se entrena, se educa, se conduce, no con violencia, sino con firmeza. Y esa firmeza no consiste en apretar los dientes, sino en establecer rituales, momentos breves, claros,
repetibles, donde le enseñas a tu sistema nervioso una verdad sencilla. Ahora mando yo. Ahora estoy presente. Ahora vuelvo a lo esencial. Piensa en cuántas veces al día entregas tu atención sin darte cuenta. La atención es tu vida en forma de tiempo. Cada segundo de atención es un ladrillo de tu existencia. Si tu atención se desperdicia, tu vida se fragmenta, y una vida fragmentada no puede sentirse plena, por más entretenimiento que la rodee. Por eso, este tema no es productividad, es dignidad. No se trata de hacer más cosas, sino de hacer lo que importa con el alma entera. No se trata de correr más rápido, sino de caminar en la dirección correcta con una mente unificada. El silencio es el comienzo de esa unificación. No el silencio como pose, no el silencio como lujo reservado para retiros y montañas, sino el silencio como práctica diaria en medio de la realidad, en tu casa, en tu escritorio, en el trayecto, antes de hablar, antes de reaccionar. Un silencio que no te separa de los demás, sino que te devuelve a tu centro para que puedas actuar con justicia, con claridad, con autocontrol. Porque cuando la mente se dispersa, la palabra se vuelve impulsiva y la acción se vuelve torpe. Cuando la mente se recoge, la palabra se vuelve precisa y la acción se vuelve recta. En este video vas a aprender 5 rituales de silencio. No son teorías bonitas ni frases para decorar una libreta. Son prácticas concretas, breves y profundas, diseñadas para recuperar el mando de tu atención. Algunos te servirán antes de empezar a trabajar, otros en medio del caos cotidiano, otros cuando sientas que una emoción quiere arrastrarte. Cada ritual es una puerta que se cierra al ruido y una puerta que se abre a lo esencial. No prometen eliminar los problemas, pero sí algo más valioso: enseñarte a no ser esclavo de ellos. Y mientras los practiques, notarás un cambio silencioso y poderoso. La mente deja de ser un lugar donde todo pasa sin control y se convierte en un lugar donde tú eliges. El mundo seguirá moviéndose, las voces seguirán hablando, las urgencias seguirán llamando. Pero tú ya no vivirás como alguien que reacciona, vivirás como alguien que responde. Hay una diferencia inmensa entre ambas cosas. Reaccionar es ser empujado, responder es gobernar. Si te tomas en serio esta disciplina, descubrirás que el verdadero enfoque no es tensión, es paz activa, es la calma de quien sabe lo que está bajo su control y lo que no. Es la sobriedad de quien no negocia con cada impulso. Es la serenidad de quien entiende que la vida se decide en pequeños instantes de atención. Y el primer instante empieza aquí, reconociendo que el silencio no es una carencia, sino una herramienta. No es un vacío que temer, sino un fuego que encender dentro de ti. Porque quien aprende a habitar el silencio, aprende a habitarse a sí mismo, y quien se habita a sí mismo ya no se pierde con facilidad. En adelante, no buscarás concentración como quien persigue algo fuera. La construirás como quien restaura una casa, con paciencia, con constancia, con respeto por tu naturaleza y, sobre todo, con una decisión que no necesita ruido para ser firme: la decisión de volver. Siempre volver a la respiración, al presente, a la tarea, a la virtud, a ti. Si queremos recuperar el enfoque, no basta con admirar el silencio como una idea bonita. Hay que identificar con precisión aquello que lo vuelve necesario, porque el enemigo de la concentración no suele presentarse como enemigo. Llega disfrazado de normalidad, de solo un momento, de me lo merezco, de esto también es importante. Y así, día tras día, la mente se acostumbra a vivir en un estado de interrupción permanente, sin verlo como una pérdida, hasta que un día te sorprendes incapaz de sostener una sola cosa con plenitud.
La dispersión moderna tiene una particularidad. No se parece al desorden evidente, sino a una organización falsa. Parece actividad, pero es agitación. Parece información, pero es saturación. Parece conexión, pero es dependencia. Y en ese paisaje, el mayor error es creer que el problema está fuera, como si la concentración dependiera únicamente de un ambiente silencioso o de un horario perfecto. Eso sería cómodo, porque te permitiría culpar a las circunstancias, pero no es verdad. Lo decisivo ocurre dentro. La mente se extravía no porque el mundo sea ruidoso, sino porque ha aprendido a obedecer cualquier tirón. Piensa en esto con sobriedad. Cada vez que saltas de una cosa a otra, estás entrenando una identidad. Te estás diciendo, no puedo quedarme, y el cerebro, que aprende por repetición, lo convierte en hábito. No se trata solo de perder tiempo, se trata de perder mando. La atención es el timón de la vida. Cuando no la gobiernas, no avanzas, derivas. Y lo peor de la deriva es que, mientras ocurre, te convences de que estás eligiendo. La distracción te da una ilusión de libertad, pero en realidad te está llevando de la mano. Hay tres fuerzas que suelen ocupar el interior como si fuera territorio sin dueño. La primera es la urgencia. Lo urgente es el tirano que grita. No necesita ser importante, solo necesita parecer inmediato. La urgencia te arrebata el criterio. Hace que abandones lo esencial para atender lo que hace más ruido. Y cuando actúas así repetidamente, tu mente aprende una regla peligrosa: lo que grita, manda. Entonces, el enfoque se vuelve raro, porque el enfoque requiere lo contrario: obedecer lo significativo, aunque sea silencioso. La segunda fuerza es la recompensa rápida. No es un monstruo, es un dulce. Cada pequeño estímulo te ofrece una satisfacción instantánea. Mirar, deslizar, responder, comprobar. Son acciones diminutas que no exigen esfuerzo, y por eso se vuelven tentación constante. El problema no está en que existan, sino en que ocupen el lugar de lo que sí exige temple. Cuando lo fácil se convierte en refugio, lo difícil se convierte en amenaza. Y entonces el trabajo profundo, la lectura exigente, la conversación honesta contigo mismo, te parecen demasiado pesados. No porque sean imposibles, sino porque te has desacostumbrado a la paciencia. La tercera fuerza es la interpretación. Esta es la más sutil, porque no viene del exterior. Es esa voz interna que comenta todo, que convierte cada sensación en una historia, que juzga tu rendimiento en tiempo real. Si te sientes cansado, la mente interpreta, no puedo. Si algo tarda, interpreta, no vale la pena. Si surge una incomodidad, interpreta, necesito escapar. Así, la mente no solo recibe estímulos, los traduce en veredictos. Y un veredicto repetido se convierte en destino. No es el hecho el que te rompe la concentración, es el significado automático que le atribuyes. Por eso, para recuperar el enfoque, la batalla principal no es contra el mundo, sino contra el automatismo interior. No puedes controlar lo que aparece, pero sí puedes entrenarte en cómo responder. No puedes impedir que haya ruido, pero sí puedes impedir que el ruido se convierta en ley. Aquí, la disciplina se vuelve noble. No es un castigo, es un acto de soberanía. Es decirte, no todo lo que reclama mi atención merece mi obediencia. Esa frase, si se vuelve hábito, cambia tu vida. Hay un indicador claro de que la mente está ocupada: la dificultad para estar en una sola cosa sin sentir ansiedad. Cuando la mente está colonizada por interrupciones, la quietud se interpreta como pérdida. Te sientes inquieto si no hay estímulo. Te sientes culpable si no respondes. Te sientes vacío si no estás consumiendo algo. Es como si el interior necesitara ruido para justificar su existencia. Pero el interior no necesita ruido,
necesita orden. Y el orden no se consigue añadiendo más cosas, sino separando, distinguiendo, escogiendo. La clave es aprender a distinguir entre lo que depende de ti y lo que no depende de ti. No como una frase de manual, sino como una práctica diaria que reduce la fricción mental. Depende de ti, tu intención, tu esfuerzo, tu atención, la calidad de tu respuesta. No depende de ti la opinión ajena, la velocidad del mundo, la cantidad de estímulos disponibles, la conducta imprevisible de los demás. Cada vez que intentas controlar lo que no depende de ti, tu mente se fractura. Cada vez que vuelves a lo que sí depende de ti, tu mente se unifica. El enfoque es la forma visible de esa unificación. No es casual que la dispersión venga acompañada de irritación. Cuando la mente está repartida, cualquier contratiempo parece más grande, cualquier demora parece una ofensa, cualquier comentario parece un ataque. La atención fragmentada vuelve frágil el carácter. Y lo que aquí buscamos no es solo concentrarnos para producir más, sino fortalecer el ánimo para vivir mejor. Porque una mente que se sostiene en una cosa con serenidad es una mente que también se sostiene ante la vida cuando la vida se pone difícil. El mundo actual no te roba el enfoque por la fuerza, te lo compra con pequeñas monedas, comodidad, entretenimiento, aprobación, sensación de estar al día, y tú pagas con lo más valioso, tu presencia. Te conviertes en alguien que está en muchos sitios y en ninguno. En cambio, la mente disciplinada hace lo contrario, renuncia a lo superfluo para ganar lo esencial. No necesita verlo todo, no necesita opinar de todo, no necesita responder a todo. Sabe que la verdadera riqueza es poder estar entero donde estás. La distracción, en el fondo, es una forma de huida. A veces huimos de la tarea porque exige esfuerzo. A veces huimos de nosotros mismos porque exige honestidad. A veces huimos del presente porque el presente no ofrece la recompensa inmediata a la que nos hemos acostumbrado. Pero huir no elimina nada, solo lo pospone, y lo pospuesto suele regresar con más peso. Por eso, el enfoque no es un capricho productivo, es un acto de valentía cotidiana, es quedarte, es soportar el primer impulso de escapar sin obedecerlo, es aprender a no negociar con cada tentación. Ahora bien, saber esto no basta si no se traduce en conducta. El conocimiento sin práctica se convierte en ruido, y ya tenemos suficiente ruido. Lo que necesitamos son gestos concretos, repetibles, que reeduquen el sistema. Por eso, lo siguiente no serán consejos vagos, sino rituales. Los rituales son pequeñas leyes privadas, compromisos breves que tú cumples aunque nadie te vea. Son la manera de convertir una intención en una estructura, y una estructura, con el tiempo, se convierte en carácter. A partir de aquí, vamos a empezar a cerrar puertas, no por miedo al mundo, sino por respeto a tu mente. Vamos a crear un umbral antes del trabajo, un instante donde recuperas el mando y declaras, ahora entro. Porque si no eliges tú el inicio, el mundo lo elegirá por ti. Y cuando el mundo elige por ti, lo que sigue suele ser una cadena de reacciones. El primer ritual será eso, un gesto breve que marca el límite, como un guardia que se planta en la entrada de tu fortaleza y decide, con calma, qué pasa y qué no pasa. Hay un momento decisivo que casi nadie respeta, el instante anterior a empezar. Es ahí donde se pierde o se gana el enfoque. No cuando ya estás dentro del trabajo, cuando ya estás luchando con la fatiga o con la tentación, sino justo antes, en ese umbral silencioso donde tu mente todavía es moldeable. La mayoría cruza ese umbral de cualquier manera, arrastrando consigo el ruido del día, la prisa, la última conversación, el impulso de mirar solo un segundo lo que brilla en la pantalla.
y luego se sorprende de no poder sostener una sola tarea. Pero la mente no se transforma de golpe, se prepara. El enfoque no aparece por magia, se convoca. El primer ritual es el más simple y, por eso mismo, el más poderoso: levantar una frontera. 7 minutos que no le pertenecen al mundo. 7 minutos en los que no produces nada visible y, sin embargo, construyes lo que sostiene toda producción: claridad, dirección, dominio. Si te parecen pocos, mejor. Si te parecen demasiado, también mejor. La eficacia de este ritual no está en impresionar a nadie, sino en establecer una ley interior. Antes de actuar, me gobierno. La idea es crear un cierre de puerta consciente, porque cuando no cierras la puerta, cualquiera entra: la urgencia ajena, el capricho del momento, el miedo disfrazado de curiosidad. Y tu atención, que debería ser una herramienta noble, se convierte en un pasillo por donde circula todo sin permiso. La frontera de 7 minutos sirve para lo contrario, para recuperar la autoridad sobre tu entrada al trabajo, como si dibujaras una línea en el suelo y te dijeras con seriedad tranquila: a partir de aquí, solo pasa lo esencial. No necesitas un lugar perfecto, solo necesitas un gesto claro. Empieza por retirar del alcance lo que te gobierna sin que lo notes. El teléfono no es un demonio, pero en tu mano puede ser un rey. No le concedas el trono. Ponlo lejos, fuera del campo de visión, idealmente en otra habitación. No para castigarte, sino para recordarte que tu mente no está en alquiler. Luego, limpia tu mesa de lo superfluo, no como obsesión estética, sino como disciplina moral. Cada objeto innecesario es una invitación a la dispersión. Deja solo lo que corresponde a la tarea que vas a realizar. Tu espacio exterior debe reflejar tu intención interior. Una cosa, una dirección. Ahora siéntate, no como quien se desploma, sino como quien asume un puesto. Hay una postura que ya es una decisión: espalda erguida, mirada tranquila, manos quietas. La quietud del cuerpo no es un teatro, es una señal para la mente. En estos 7 minutos, no te preocupes por sentirte bien. El objetivo no es la comodidad, sino el orden. No intentes expulsar pensamientos, no discutas con ellos. Solo observa la llegada de cada impulso con la misma serenidad con la que verías pasar nubes. La mente se agita porque cree que todo lo que aparece merece respuesta. Aquí le enseñas lo contrario: puedo ver sin obedecer. En el primer minuto, lo más probable es que aparezca resistencia. Tu mente te ofrecerá excusas con una creatividad admirable. No hace falta, tengo prisa, lo haré después, mejor empiezo ya. Es la misma voz que te ha mantenido disperso tanto tiempo. No la odies, solo no la sigas. La prisa es una forma de pérdida de control. El que corre sin dirección no avanza, se desgasta. Tú no estás aquí para correr, estás aquí para gobernar. En el segundo y tercer minuto, empieza a concretar el propósito, no en forma de un discurso largo, sino en una frase breve y firme. Una frase que puedas sostener sin dramatismo. Durante los próximos 45 minutos haré esto, o mi tarea ahora es esta. La mente necesita un objetivo nítido para no negociar. Si le das un objetivo vago, te propondrá escapes. Si le das un objetivo claro, se alinea. Este es un punto crucial. La concentración no es un estado emocional, es una decisión precisa, y toda decisión precisa requiere un objeto definido. En el cuarto minuto, reduce la tarea al primer paso. No pienses en la montaña, piensa en el siguiente paso. La mente se dispersa cuando siente que lo que viene es demasiado grande. El primer paso desactiva el miedo, porque el primer paso es manejable. No estás prometiendo conquistar el mundo, estás prometiendo escribir la primera línea,
Abrir el documento, resolver el primer problema, leer la primera página con plena atención. La grandeza real suele empezar con humildad, un paso exacto. En el 5.º minuto, anticipa una distracción probable y decide tu respuesta antes de que ocurra. No necesitas enumerar 100 escenarios, basta uno. Si sabes que la tentación será mirar mensajes, estableces una regla sencilla. Si siento el impulso, lo notaré y volveré. Si sabes que alguien puede interrumpirte, decides, responderé con calma y retomaré. Lo que se decide antes pesa menos que lo que se decide en medio del asalto. La mente que anticipa con serenidad se vuelve difícil de dominar por el impulso. En el 6.º minuto, deja de pensar en el ritual y siente el presente. Escucha la habitación, nota el aire entrando y saliendo, percibe el peso de tu cuerpo, no como una meditación teatral, sino como una comprobación. Estoy aquí. La mente dispersa vive siempre en el luego. La mente enfocada se instala en el ahora sin perder su dirección. Esta presencia no es pasividad, es la base de la acción correcta. En el 7.º minuto, haces algo que parece pequeño, pero es una declaración. Empiezas sin ceremonia. Abres la tarea y entras, como un soldado que cruza una puerta con firmeza y no mira atrás. En ese instante, el mundo queda fuera, no porque haya desaparecido, sino porque has decidido tu prioridad. Ese es el sentido profundo del umbral. No te protege del mundo, te protege de tu propia dispersión. Este ritual funciona porque crea un contraste. La mente aprende por contraste. Si pasas de ruido a trabajo sin transición, llevas el ruido contigo. Si creas un espacio intermedio, la mente entiende que hay un cambio de estado. Los 7 minutos son el aviso. Ahora cambia la ley, y con la repetición diaria, esa ley se vuelve natural. No te costará tanto entrar en profundidad. No necesitarás tanto tiempo para arrancar. El enfoque empezará a llegar antes, como un animal que ya conoce el camino a casa. No subestimes la fuerza de lo breve. La disciplina no se mide por lo espectacular, sino por lo constante. 7 minutos al día no parecen heroicos, pero son una victoria silenciosa. Son la prueba de que no eres un esclavo de lo inmediato. Son el gesto con el que recuperas el timón antes de navegar. Y cuando gobiernas el inicio, gobiernas más de lo que imaginas del resto. A partir de aquí, todo se vuelve más posible, porque ya no dependes de que el entorno sea perfecto o de que la motivación aparezca. Dependerás de una estructura que tú mismo has elegido. Y esa estructura no es rígida, es liberadora. Te da un lugar desde el que actuar con claridad. Te enseña que la mente no necesita ser perseguida, necesita ser guiada. En el siguiente paso iremos todavía más hondo, porque una frontera ayuda a entrar, sí, pero dentro del trabajo el oleaje continúa. Pensamientos, emociones, impulsos. Para sostener la calma activa y mantener la mente unida, hace falta un ancla inmediata, algo que esté siempre disponible, incluso en medio del caos. Ese ancla no es una idea complicada, es algo que llevas contigo desde el nacimiento y que, sin embargo, casi nunca usas como herramienta de gobierno: la respiración. Una vez que cruzas el umbral y entras en la tarea, descubres una verdad incómoda. El mundo no se queda quieto porque tú hayas decidido enfocarte. Dentro de ti siguen apareciendo oleajes. La mente propone atajos, fabrica preocupaciones, recuerda asuntos pendientes, proyecta escenarios. Y cuando ese oleaje crece, lo primero que suele romperse es la continuidad. Empiezas, te interrumpes, vuelves, te vuelves a interrumpir. No es falta de inteligencia, es falta de ancla. Para sostener el enfoque, no basta con entrar bien. Hace falta algo que puedas usar en el instante exacto en que te estás perdiendo, algo tan cercano
que no dependas de herramientas externas. Ese algo está contigo siempre, incluso cuando no lo mereces, incluso cuando no lo aprecias. La respiración. La respiración es humilde y por eso la subestimamos. La tratamos como un ruido de fondo, como algo automático que no necesita atención. Pero precisamente por ser automática, es poderosa. Es la puerta más rápida entre el desorden y el gobierno interior. Cuando tu mente se dispersa, tu cuerpo lo revela. Cambia el ritmo, cambia la tensión, cambia la postura. Y si tú aprendes a tocar el cuerpo con intención, la mente responde, no por magia, sino por naturaleza. No estás separado de ti mismo, eres un sistema. Quien quiere gobernar su mente sin atender a su cuerpo, pretende dirigir un ejército, ignorando el terreno. Este ritual es el aliento del emperador, no porque sea grandilocuente, sino porque establece autoridad. El emperador verdadero no es el que manda sobre otros, es el que se manda a sí mismo. Y gobernarse empieza por dominar lo más inmediato, el ritmo interno. No se trata de respirar bonito ni de lograr un estado místico. Se trata de usar el aliento como un instrumento de disciplina, una orden suave que devuelve la mente al presente y la libera de la tiranía del impulso. El método es sencillo: 4 tiempos, una cadencia estable. Inhalas con calma durante 4 segundos. Mantienes el aire 4 segundos sin tensión. Exhalas durante 4 segundos, como quien suelta una carga. Y al final, haces una pausa de 4 segundos antes de volver a inhalar. Es un cuadrado, una figura simple, una ley clara. Si 4 segundos no se adaptan a ti, lo importante no es el número exacto, sino la proporción y la intención. Inhalar, sostener, soltar, descansar. Un ritmo que no corre, un ritmo que no se apresura, un ritmo que te recuerda que tú eliges la velocidad a la que vives. En cuanto lo practiques, notarás algo. La mente, que suele correr hacia el futuro o rumiar el pasado, empieza a tener menos espacio para la fuga. No porque hayas prohibido pensar, sino porque has ocupado el centro con algo real. La respiración no es una idea, es un hecho, y los hechos se estabilizan. Cuando te anclas en un hecho físico, la imaginación pierde su dominio. Es como volver a poner los pies en el suelo después de haber flotado en un sueño inquieto. Mientras haces este ciclo, hay una actitud esencial. No luches contra lo que aparece. Si surge una preocupación, no la empujes. Si llega una imagen, no la persigas. Solo nómbrala interiormente con neutralidad, como quien reconoce un visitante sin abrirle la casa. Pensamiento, miedo, plan, recuerdo, y vuelve al aliento. El acto de volver es la victoria. No la ausencia de distracción, sino la capacidad de regresar. Una mente fuerte no es la que nunca se dispersa, es la que vuelve sin drama. Este ritual se vuelve aún más eficaz si lo conectas con una frase breve, una sentencia que funcione como estandarte, no para motivarte, sino para orientarte. Algo sobrio, aquí, ahora, o una cosa, o haz lo correcto. Esa frase no es poesía, es dirección. Cuando el impulso te arrastra, no necesitas un discurso, necesitas una brújula. Y la respiración, acompañada de una brújula, crea un corredor directo hacia la calma activa. Hay un momento dentro del trabajo en el que este ritual se vuelve imprescindible, cuando surge la fricción. La fricción es inevitable. Aparece cuando algo no sale a la primera, cuando el texto no fluye, cuando el problema no se resuelve, cuando sientes que estás tardando demasiado. En ese momento, el enemigo se disfraza de eficiencia y te susurra: cambia de tarea, mira otra cosa, haz algo más fácil, recompénsate un segundo. Pero esa voz no quiere ayudarte, quiere aliviarte.
y el alivio instantáneo suele tener un precio. Te roba el hilo. Cuando sientas esa fricción, no negocies con el impulso. Haz 3 ciclos de respiración, solo 3. 12 inhalaciones en total. Es poco, pero es suficiente para romper el hechizo de la urgencia. Durante esos ciclos, vuelve a sentir el cuerpo, especialmente el aire saliendo. La exhalación es la parte crucial, porque es el gesto de soltar. Soltar la tensión en la mandíbula, en los hombros, en el vientre. Soltar la exigencia de que todo sea fácil. Soltar la queja silenciosa. No te estás rindiendo, te estás liberando de lo que te hace torpe. Este ritual también te enseña algo más profundo. No tienes que obedecer cada emoción. La emoción llega como un mensajero, no como un rey. Puede informar, pero no debe gobernar. Cuando respiras con intención, le dices a tu sistema: te veo, pero decido yo. Y esa decisión, repetida, construye carácter. Porque el carácter no se demuestra en los grandes discursos, sino en los momentos pequeños en los que eliges la conducta correcta sobre el impulso. Con el tiempo, notarás un cambio sutil. Tu foco será menos frágil, no porque desaparezcan las distracciones, sino porque ya no te asustan. Sabrás que tienes una herramienta inmediata para regresar. Y esa seguridad transforma la relación con el trabajo. Dejas de entrar con miedo a perderte y entras con confianza serena. Sabes que, si te distraes, vuelves. Si te tensas, sueltas. Si te dispersas, reúnes. Además, la respiración tiene una ventaja que pocas cosas ofrecen. Funciona en cualquier lugar. No necesitas silencio absoluto, ni condiciones especiales, ni un horario perfecto. Puedes usarla antes de una reunión, en un transporte lleno, en una conversación difícil, en un minuto de espera. Donde haya aliento, hay ancla. Y eso significa que el enfoque deja de depender de la comodidad y se convierte en habilidad. Una habilidad que te acompaña como una espada discreta. No se exhibe, se usa. No confundas este ritual con una simple técnica de relajación. Su intención es más alta, es reeducar tu presencia. Es recordarte que el presente no es una jaula, sino el único lugar donde se puede actuar con virtud. Cuando vuelves al aliento, vuelves al lugar donde tus decisiones tienen poder. Fuera del presente, solo hay fantasmas. En el presente hay acción, y ahora que ya tienes frontera para entrar y ancla para sostenerte, toca el siguiente paso: limpiar el escenario interior. Porque aunque respires bien, todavía puedes cargar con un ruido invisible, frases no resueltas, preocupaciones sin forma, ideas que giran como aves inquietas. Para eso existe un ritual antiguo y contundente: poner el ruido en palabras escritas, sacarlo de la cabeza y colocarlo frente a ti con sobriedad. No como confesión emocional, sino como estrategia de claridad. Allí comienza el siguiente acto del silencio: el papel como espejo. Hay pensamientos que no se van porque les falte aire, sino porque les sobra espacio. Giran, se repiten, se disfrazan, cambian de forma, vuelven a empezar. No siempre son dramáticos, a veces son simples: una lista mental interminable, una frase que te quedó atravesada, una preocupación sin nombre, una idea que te persigue porque no la has ordenado. Y aunque respires con calma, aunque hayas entrado con disciplina en tu tarea, ese ruido interno puede seguir ocupando el centro. La mente no solo se dispersa por estímulos externos, también se dispersa por acumulación. Lleva demasiado dentro, y cuando lleva demasiado, pierde nitidez. Por eso el tercer ritual existe: el papel como silencio. No el silencio de no pensar, sino el silencio de pensar con forma. Escribir no es un adorno para almas sensibles, es una herramienta de gobierno. Cuando escribes, obligas a lo confuso a volverse concreto,
y lo concreto se puede manejar. Lo confuso, en cambio, te maneja a ti. La mente es un teatro donde los pensamientos actúan con libertad absoluta. La página es un tribunal donde cada pensamiento debe presentarse con nombre y pruebas. Allí la imaginación deja de ser soberana, porque ya no puede ocultarse en la niebla. Este ritual tiene una dignidad antigua. Es el diálogo sobrio con uno mismo, la práctica de mirarse sin indulgencia y sin crueldad. No se trata de desahogarte, ni de contar tu vida como si fueras el protagonista herido de una novela. Se trata de ordenar, de separar, de recordar lo esencial. El objetivo es simple: sacar el ruido de la cabeza para que la cabeza vuelva a servir a lo que importa. La mayoría de las personas evita escribir por dos motivos. Creen que no saben hacerlo o temen lo que encontrarán. Pero aquí no estamos buscando estilo, estamos buscando claridad. Y la claridad no exige talento, exige honestidad. Además, la honestidad se vuelve más fácil cuando se convierte en procedimiento. Por eso este ritual no es una escritura infinita, sino una estructura breve. 3 líneas, 3 golpes secos de martillo que convierten la confusión en forma. La primera línea responde a lo que te está arrastrando, no a lo que debería preocuparte, sino a lo que efectivamente está ocupando tu atención ahora mismo. Puede ser algo grande o pequeño. Me inquieta la reunión de mañana. No paro de pensar en ese comentario. Estoy tentado de abandonar porque siento que no avanzo. Me distrae la necesidad de comprobar si alguien me ha escrito. El valor está en no ponerlo en palabras. Un pensamiento sin nombre es una sombra. Con nombre pierde parte de su poder. La segunda línea divide el mundo en dos: lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Aquí se manifiesta la filosofía en su forma más práctica. No se discute, se delimita. Depende de mí prepararme, no depende de mí que les guste. Depende de mí sostener la atención. No depende de mí que el día esté perfecto. Depende de mí actuar con respeto. No depende de mí la reacción ajena. Esta línea es una espada, corta lo inútil. Te devuelve la soberanía donde realmente existe. Porque gran parte del ruido interior nace de intentar controlar lo que nunca fue tuyo controlar. La tercera línea es la más importante. Una acción correcta y concreta, pequeña si hace falta, pero real. No un deseo, no una promesa grandiosa, sino un paso inmediato. Escribiré el primer párrafo. Haré 20 minutos de trabajo profundo. Enviaré ese correo con claridad y calma. Cerraré todas las pestañas salvo la que necesito. Esta línea convierte la conciencia en bulto, conducta. Sin acción, la claridad se vuelve otra forma de contemplación estéril. Con acción, se vuelve fuerza. 3 líneas, nada más. En menos de 2 minutos, el ruido cambia de estado. Pasa de ser una nube que te envuelve a ser un objeto que puedes observar. Y cuando puedes observarlo, ya no te domina igual. Esto no significa que la preocupación desaparezca por arte de magia. Significa algo mejor. La preocupación deja de conducir el volante. Se sienta en el asiento de atrás. Tú sigues adelante. Lo que hace a este ritual especialmente poderoso es que no es solo un filtro de pensamientos, sino un entrenamiento de carácter, porque cada vez que escribes esas 3 líneas, practicas una virtud: la templanza de no exagerar, la justicia de reconocer lo que es tu responsabilidad, la valentía de comprometerte con una acción, la sabiduría de distinguir lo esencial de lo superfluo. Parece simple, y lo es, pero lo simple, repetido, construye una vida firme. Hay un momento del día donde este ritual se vuelve una salvación, cuando sientes que estás trabajando, pero no avanzas. Ese estado es traicionero, porque produce frustración, y la frustración produce huida.
Entonces, haces lo fácil, saltas a otra cosa, te distraes, te convences de que necesitas despejarte. Sin embargo, muchas veces no necesitas despejarte, necesitas definir. Lo que te bloquea no es la falta de energía, sino la falta de precisión. El diario de 3 líneas te devuelve la precisión. Te pregunta, sin preguntas explícitas pero con la lógica de su estructura, ¿qué te está ocupando? ¿Qué es tuyo? ¿Qué harás? Además, escribir te protege de un enemigo silencioso, la dramatización. La mente, cuando se deja suelta, tiende a exagerar. Un problema se convierte en destino, una duda se vuelve sentencia, una demora se interpreta como fracaso. Al escribir, el drama se vuelve ridículo, porque el papel exige concreción. Estoy perdido, no sirve. No sé cuál es el siguiente paso, si sirve. Y al convertir el drama en detalle, ya estás resolviendo. La claridad empieza en el lenguaje. Quien aprende a nombrar con precisión, aprende a vivir con precisión. No conviertas este ritual en una ceremonia larga ni en una obligación pesada. Su fuerza está en ser ligero y constante. Puedes hacerlo antes de empezar un bloque de trabajo, a mitad de día cuando notes que la mente se dispersa, o al final para cerrar con dignidad. Lo importante no es el momento exacto, sino el compromiso de usarlo cuando el ruido suba, porque el ruido subirá. La cuestión es si tendrás una herramienta para responder con firmeza o si volverás al hábito de escapar. También hay algo íntimo y profundo en este acto. Te vuelves testigo de ti mismo. Dejas de ser un actor poseído por impulsos y te conviertes en alguien que observa y elige. Esa distancia es libertad. No es frialdad, es madurez. La madurez consiste en no confundirse con cada pensamiento que pasa. Tú no eres la multitud de ideas en tu cabeza, tú eres la parte que puede ordenarlas. Y cuando esa parte se fortalece, el enfoque se vuelve más estable, porque ya no estás intentando concentrarte con una mente llena de asuntos no nombrados. Has despejado el centro, has puesto cada cosa en su lugar. Lo que no controlas fuera, lo que controlas dentro, lo que debes hacer delante. Entonces el trabajo se simplifica, no porque sea fácil, sino porque es claro. Aún así, hay un desafío que permanece. La vida no te ofrece siempre un escritorio, un papel, una habitación tranquila. A veces estás rodeado de gente, de sonidos, de movimiento, y allí aparece la excusa perfecta. Ahora no puedo, pero precisamente ahí es donde se mide tu fortaleza interior. Si tu enfoque depende del silencio externo, entonces no es enfoque, es comodidad. El siguiente ritual te enseña lo contrario. Cómo volver a ti en medio de la multitud, cómo crear un segundo de silencio dentro del ruido, sin huir, sin aislarte, sin convertirte en alguien rígido. Un retorno breve, pero decisivo, que transforma cualquier lugar en un entrenamiento. Hay una prueba silenciosa que determina si tu enfoque es una virtud o un simple privilegio, lo que haces cuando no tienes condiciones favorables. En casa, con tu mesa limpia y el mundo lejos, es fácil creer que has conquistado la atención. Pero la vida no se organiza para facilitarte la serenidad. La vida te mezcla con la gente, con el movimiento, con el ruido, con lo inesperado. Y ahí, en medio de esa corriente, aparece la tentación más peligrosa. Rendirte sin darte cuenta, convertirte en un ser que funciona por reflejos, obedeciendo estímulos como si fueran órdenes. Muchos viven así, no por falta de inteligencia, sino por falta de entrenamiento. Se acostumbran a que el exterior dicte el interior. Este ritual existe para lo contrario, no para que te vuelvas frío ni distante, sino para que dejes de ser vulnerable. Se llama silencio en la multitud, porque no depende de que el entorno se calle, depende de que tú recuerdes tu centro.
Es breve, casi imperceptible desde fuera, y justamente por eso es poderoso. Dura 60 segundos. Un minuto que no cambia el mundo, pero cambia tu posición ante el mundo. Un minuto que te devuelve el mando antes de que la dispersión se convierta en carácter. La idea es simple: volver al cuerpo para recuperar la mente, volver a lo real para escapar de lo imaginario. La multitud, los sonidos, las conversaciones ajenas, la prisa, pueden rodearte, pero no tienen por qué gobernarte. Tu interior es una fortaleza móvil, no un lugar fijo. No necesitas escapar a un rincón para ser dueño de ti. Puedes ser dueño de ti en el metro, en una cola, en un pasillo lleno, en una cafetería, antes de una reunión, incluso mientras esperas un ascensor. La disciplina verdadera no se demuestra cuando todo es cómodo, sino cuando eliges la presencia en un entorno que te invita a la fuga. Empieza por detenerte sin dramatismo. No necesitas quedarte inmóvil como una estatua, basta con reducir la velocidad interior. Si estás caminando, suaviza el ritmo durante unos pasos. Si estás sentado, deja de moverte por un instante. Deja que tus manos descansen. Relaja la mandíbula, que a menudo se tensa sin que lo notes. La mandíbula tensa es una declaración de guerra contra el mundo. La mandíbula suelta es un signo de gobierno. Endereza la espalda lo suficiente para que tu cuerpo recuerde que no está derrotado. Esta postura no es estética, es moral. Te colocas como alguien que se respeta. Luego lleva la atención a los pies. Nota el contacto con el suelo. Si estás de pie, siente el peso repartido, el apoyo, la estabilidad. Si estás sentado, siente el apoyo en el asiento y la base de los pies en el suelo. Lo importante es volver a la sensación física más elemental: gravedad, apoyo, presencia. La mente se dispersa hacia el futuro o hacia el pasado. El cuerpo siempre está aquí. Al tocar el cuerpo con atención, vuelves a casa sin necesidad de decirlo. En ese contacto hay una autoridad tranquila. No estoy perdido en pensamientos, estoy en la realidad. Después, abre la percepción, pero sin aferrarte a nada. Permite que los sonidos lleguen como llegan. Una puerta que se cierra, un motor, voces, pasos, una risa, una llamada por megafonía. No los juzgues, no los conviertas en molestia. El juicio es lo que enciende el conflicto. El sonido es solo sonido. Cuando aprendes a oír sin comentar, el ruido deja de ser agresión y se convierte en parte del paisaje. No estás intentando que el entorno cambie, estás entrenando tu capacidad de no reaccionar. Ese entrenamiento te hace libre. Ahora, realiza un gesto interior que parece infantil y, sin embargo, es decisivo. Nombra mentalmente 3 cosas que ves: una luz, una pared, una persona pasando, un cartel, una taza, una ventana. Solo 3. Sin historia, sin interpretación, sin juicio. La mente se atasca cuando construye narraciones, se libera cuando vuelve a lo concreto. Nombrar lo visible con sencillez es como tirar del hilo que te saca del laberinto. A continuación, nombra 2 cosas que oyes y, por último, una cosa que sientes en el cuerpo: el aire en la nariz, el peso en los pies, la tela en la piel. En menos de 1 minuto, has reunido tu atención, como quien recoge una bandera caída y la vuelve a elevar. Este ritual también sirve para cortar un impulso antes de que crezca. A veces el impulso es mirar el móvil para matar el tiempo. A veces es responder con irritación a un comentario. A veces es empezar a imaginar lo peor antes de entrar en una sala. En esos momentos, el minuto de silencio es una interrupción sagrada. No es represión, es elección. Reconoces el impulso, lo dejas pasar como una ola y vuelves a tu base. La base no es la emoción del momento, la base es tu criterio. Cuando vuelves al criterio,
El mundo deja de moverte con tanta facilidad. Hay una elegancia especial en esta práctica. No necesitas que nadie lo sepa. No estás representando calma, estás cultivándola. Puedes hacerlo de pie en el metro mientras el vagón se balancea. Puedes hacerlo con una sola respiración profunda mientras esperas a que te atiendan. Puedes hacerlo justo antes de responder a un mensaje que te ha picado el orgullo. En una cafetería, en lugar de perderte en la pantalla, puedes dedicar 60 segundos a volver a ti y luego retomar lo que importa con un ánimo más limpio. Y antes de una reunión, cuando el ambiente está cargado de expectativas, ese minuto te recuerda algo esencial. Tu valor no depende de la aprobación. Tu tarea es actuar con rectitud. Este ritual no elimina el ruido, pero lo desactiva, y esa diferencia es enorme. El ruido externo seguirá existiendo, pero ya no se convertirá automáticamente en ruido interno. Aprendes a vivir con el mundo sin ser absorbido por él. Aprendes a estar con otros sin dejar de estar contigo. Es una forma de respeto doble, respeto por los demás, porque no necesitas imponerles tu tensión, y respeto por ti, porque no entregas tu paz como si fuera un objeto barato. Con el tiempo, este minuto se convierte en una especie de reflejo noble. En lugar de reaccionar, vuelves. En lugar de quejarte, vuelves. En lugar de ceder a la dispersión, vuelves. Y cada vez que vuelves, fortaleces una identidad nueva, la de alguien que no se abandona. La multitud no te roba el centro, porque el centro ya no es un lugar frágil, es una habilidad. Una habilidad que se entrena como se entrena la fuerza, con repeticiones pequeñas, constantes, discretas. La ventaja más grande de esta práctica es que te devuelve el presente en momentos que antes estaban perdidos. Esos fragmentos del día que parecían tiempo muerto se convierten en terreno de entrenamiento. Y cuando entrenas en lo pequeño, lo grande se vuelve más fácil. La mente que aprende a reunirse en un pasillo ruidoso también sabrá reunirse cuando llegue una dificultad mayor. La mente que aprende a respirar bajo presión también sabrá pensar con claridad cuando algo salga mal. Aún así, hay una última capa del dominio interior que no depende de lo que ocurre en el momento, sino de lo que puede ocurrir después. Muchas distracciones nacen del miedo a lo imprevisto, de la sensación de que cualquier obstáculo te romperá el ritmo. Para esa fragilidad existe un ritual más profundo, un gesto de preparación sobria, imaginar la dificultad antes de que llegue, no para angustiarte, sino para no ser sorprendido. El siguiente paso es ese, un silencio que mira al futuro con serenidad, ensaya la respuesta correcta y al hacerlo, le quita poder al azar. La mayoría de las personas pierde el enfoque no en lo difícil, sino en lo inesperado. Empiezan bien, se prometen constancia, incluso se sienten fuertes durante un rato, y de pronto algo interrumpe. Un mensaje, una llamada, un error, una demora, una emoción que no habían previsto. Y ahí se rompe el hilo. No porque el obstáculo sea invencible, sino porque llega como sorpresa. La sorpresa es el arma del caos. Cuando te sorprenden, reaccionas. Y cuando reaccionas, cedes el mando. Por eso existe este ritual, el silencio que prepara. No es pesimismo ni paranoia, es lucidez. Es mirar el día con la serenidad de quien sabe que la vida trae fricción y, aún así, decide actuar con rectitud. Los antiguos lo entendían de forma brutalmente práctica. Si esperas que todo salga fácil, te vuelves débil. Si aceptas que habrá obstáculos, te vuelves estable. No se trata de imaginar desgracias para amargarte, sino de ensayar la respuesta correcta para no ser arrastrado por el primer golpe. Este ritual tiene un nombre austero, premeditación del obstáculo. Es una disciplina interior en la que, durante un minuto o dos de silencio,
Te permites ver con claridad qué puede desordenarte hoy y decides de antemano cómo vas a responder. El futuro, cuando se anticipa con calma, pierde parte de su veneno. Lo incierto no desaparece, pero deja de gobernarte. Y entonces el enfoque se vuelve menos frágil, porque ya no depende de que el camino esté libre, depende de tu capacidad de mantener la dirección, aunque el camino se ensucie. El primer paso es reconocer una verdad incómoda. No solo te distraen las cosas agradables, también te distraen las cosas que temes. La preocupación es una forma de dispersión. Te arranca del presente y te coloca en un escenario imaginario donde todo puede salir mal. Y como tu mente no distingue con facilidad entre lo vivido y lo imaginado, el cuerpo reacciona, la tensión sube, el impulso de escapar aparece. Entonces buscas alivio rápido, y el alivio rápido suele ser distracción. De ese modo, el miedo y el placer se alían para robarte la atención. Este ritual rompe esa alianza. En silencio, eliges 3 obstáculos probables, no 3 catástrofes, sino 3 interrupciones reales que conoces bien, porque se repiten. Puede ser que te escriban mientras trabajas. Puede ser que tu mente pida recompensa fácil cuando se aburra. Puede ser que aparezca cansancio y surja la tentación de posponer. Puede ser que alguien te interrumpa en casa. Puede ser que un error te frustre. Elige 3 con honestidad, sin dramatizar. La intención no es asustarte, sino quitarles el disfraz. Cuando nombras al enemigo, deja de parecer invencible. Luego haces algo que cambia el juego. Ensayas la respuesta correcta en una frase breve para cada obstáculo. No una teoría, no una promesa grandiosa, sino una orden interior clara, casi militar. Si llega un mensaje, no respondo hasta terminar este bloque. Si aparece la incomodidad, respiro 3 ciclos y sigo con el siguiente paso. Si me interrumpen, respondo con calma y vuelvo al punto exacto donde estaba. Si surge frustración, convierto el error en información y ajusto. Cada respuesta es una valla que pones antes de que el impulso corra libre. No esperas a tener fuerza en el momento, construyes la fuerza antes. Aquí se revela una distinción esencial. El obstáculo no es un accidente en tu camino. El obstáculo es parte del camino. No hay día limpio, no hay vida sin fricción. La fricción es el lugar donde se entrena la virtud. Si el enfoque fuese fácil, no sería mérito, sería una casualidad, pero el enfoque es mérito precisamente porque se sostiene frente a la presión. Cada vez que la vida intenta sacarte de tu dirección y tú vuelves sin resentimiento, estás construyendo una estabilidad que nadie puede regalarte. Este ritual también te protege de otra trampa, creer que necesitas sentirte inspirado para concentrarte. La inspiración es inestable, viene y va, pero tú no puedes permitir que tu vida dependa de lo que viene y va. La premeditación del obstáculo te enseña a funcionar con serenidad incluso cuando no hay brillo. Te prepara para la parte ordinaria, para el día sin música, para el trabajo que no da aplausos. Y esa preparación es una forma de respeto por tu propio propósito. Hay algo más profundo aún. Al anticipar el obstáculo, separas la dificultad de tu identidad. Muchas personas, cuando algo sale mal, lo interpretan como un juicio sobre sí mismas. Soy incapaz, no sirvo, siempre me pasa. Esa interpretación te destruye el enfoque porque te roba dignidad. En cambio, cuando practicas este ritual, el obstáculo deja de ser un juicio y se convierte en un evento. Un evento no te define. Solo te ofrece una oportunidad de actuar con virtud, y tú eliges. Esa elección es libertad. La belleza de esta práctica está en su sobriedad. No es optimismo vacío ni autoengaño, es una mirada limpia. Hoy habrá fricciones,
Yo no me ofenderé por ello. Hoy habrá tentaciones. Yo no discutiré con ellas. Hoy habrá interrupciones. Yo no las convertiré en excusa. Esta sobriedad no te hace duro, te hace estable, y la estabilidad es el suelo del enfoque. Sin estabilidad, cualquier viento te desplaza. Cuando incorporas la premeditación del obstáculo, empiezas a notar que tu reacción cambia. Lo que antes te habría arrastrado, ahora solo te roza. No porque seas invulnerable, sino porque ya no te sorprende. La sorpresa es lo que te hacía perder el hilo. Sin sorpresa, te queda criterio, y con criterio, la tarea vuelve a su lugar. No hay drama, no hay autoinsultos, solo corrección tranquila. Ocurre esto, respondo así, vuelvo. Y si el obstáculo es más grande de lo esperado, la práctica te ofrece otra lección. No necesitas controlar el resultado para controlar tu conducta. Puedes perder un plan y conservar la dignidad. Puedes sufrir una demora y conservar la calma. Puedes sentir cansancio y conservar la disciplina. La vida externa puede ser inestable. Tu interior no tiene por qué serlo. Esa es la fortaleza. Esa es la verdadera independencia. Este ritual es especialmente útil antes de entrar en situaciones que suelen desordenarte. Una conversación difícil, una reunión donde hay tensión, una tarea que te intimida, un día en el que sabes que habrá interrupciones. 2 minutos de silencio pueden cambiar el tono de horas enteras, porque en esos 2 minutos decides quién vas a ser. No esperas a que el mundo te empuje para descubrirlo. Lo decides antes, en calma, con claridad. Ahora, con los 5 rituales ya en tus manos, ocurre algo importante. Dejan de ser trucos sueltos y empiezan a formar un sistema. Ya tienes un umbral para entrar, un ancla para sostenerte, una página para despejar la mente, 1 minuto para volver en medio del ruido y una preparación sobria para no ser sorprendido. Pero una herramienta aislada, si no se integra, se olvida. La vida gana por desgaste. Por eso, el siguiente paso es unirlo todo. Construir un día que tenga estructura sin volverse rígido. Un día donde el silencio no sea un evento raro, sino un hilo invisible que mantiene tu mente unida de la mañana a la noche. Cuando una herramienta es buena pero queda suelta, la vida la vence por desgaste. No porque la herramienta sea inútil, sino porque el día es largo, la mente se fatiga y lo urgente siempre intenta ocupar el trono. Por eso, después de aprender los 5 rituales, llega el momento más importante, convertirlos en un modo de vivir. No como una religión rígida, ni como una lista perfecta, sino como una arquitectura invisible que sostiene tu atención, sin exigir que seas heroico a cada minuto. El verdadero dominio no consiste en hacer grandes esfuerzos de vez en cuando, sino en diseñar un día donde la virtud sea lo más fácil de repetir. La mente no se ordena con un acto único, se ordena con un ritmo. Los rituales son ladrillos, pero el ritmo es la casa, y una casa se habita. Si quieres que el silencio te acompañe, no lo trates como un evento excepcional reservado para cuando tengas tiempo. Trátalo como una higiene del espíritu. Del mismo modo que nadie espera a tener ganas para lavarse la cara, tú no esperas a sentirte inspirado para recuperar el mando. Lo haces porque es digno, porque te sostiene, porque te devuelve a lo esencial. El sistema empieza en la mañana, no por romanticismo, sino por estrategia. La mañana es el momento en que tu mente todavía no ha sido completamente repartida. Es un territorio más limpio. Allí, unos pocos minutos bien usados tienen un efecto desproporcionado. No necesitas levantarte como un monje ni huir del mundo. Solo necesitas marcar el tono. Antes de que el día te pida cosas, te pides algo a ti mismo. Presencia. Ese pequeño acto de prioridad
cambia la relación con todo lo que venga después. En la práctica, la mañana puede ser breve y contundente, un umbral para entrar en tu primer bloque importante, aunque sea corto, ese gesto de frontera que separa lo esencial de lo accesorio. Luego, la respiración como ancla, no para sentirte zen, sino para fijar tu velocidad interior. Si empiezas el día acelerado, vivirás como alguien empujado. Si empiezas con una cadencia elegida, vivirás como alguien que responde. El mundo no merece tu precipitación, tu tarea merece tu lucidez. Después llega el corazón del sistema, elegir 1 o 2 bloques de profundidad en el día y protegerlos como se protege una obligación sagrada. No porque el trabajo sea más valioso que la vida, sino porque la vida sin dirección se vuelve ruido. Esos bloques no tienen que ser interminables. De hecho, es mejor que sean realistas, medibles, repetibles. La mente se fortalece con victorias posibles. Un bloque de 45 minutos, uno de 60, uno de 90 si tu realidad lo permite. Lo importante es que, mientras dure, tú vivas bajo una ley simple, una cosa. Cuando entras en esos bloques, no entras como quien se sienta y espera que ocurra el milagro. Entras con un ritual, aunque sea mínimo, unos minutos de umbral y una decisión clara sobre lo que vas a hacer. La claridad, aquí, vale más que la ambición. La ambición sin claridad es ansiedad. La claridad sin ambición es serenidad útil, y la serenidad útil es el suelo donde crece la constancia. A media mañana o al inicio de la tarde, suele aparecer el enemigo más antiguo, la niebla. No una crisis, sino una pérdida de nitidez. Empiezas a saltar, a abrir cosas, a sentir que estás haciendo, pero en realidad te estás disolviendo. Aquí el sistema no te pide fuerza bruta, te pide honestidad. Es el momento perfecto para el papel, 3 líneas que te devuelven estructura, lo que te arrastra, lo que depende de ti, lo que harás ahora, en ese orden, sin adornos. La mente se calma cuando sabe qué hacer, y si no lo sabe, se inventa distracciones para no admitirlo. En los espacios intermedios del día, cuando estás fuera de tu mesa, cuando la vida te coloca en tránsito, en colas, en pasillos, en conversaciones, el sistema se vuelve aún más elegante. Aprovechas el minuto de silencio en medio de la multitud, no para aislarte de los demás, sino para no perderte. Esos 60 segundos repetidos hacen algo extraordinario. Convierten lo cotidiano en entrenamiento. Dejas de depender de condiciones perfectas. Tu atención se vuelve portátil. Y cuando tu atención es portátil, tu libertad crece, porque la libertad no es poder controlar el mundo, sino poder gobernarte dentro del mundo. Antes de momentos que suelen activarte una llamada difícil, una reunión, una tarea que te exige el sistema, añade un gesto de previsión sobria, premeditar el obstáculo. No para cargarte de tensión, sino para quitarle al azar su capacidad de derribarte. El día no te sorprende tanto cuando ya has decidido cómo responder, y una respuesta decidida con calma pesa menos que una respuesta improvisada bajo presión. Así, la vida deja de ser un ring donde entras sin guantes y se convierte en un gimnasio donde entrenas virtud con cada fricción. Si lo miras de lejos, verás que el sistema no está hecho de grandes momentos, sino de retornos. Entrar, sostener, despejar, volver, preparar. Ese ciclo, repetido, construye una mente más unificada. Y una mente unificada no es una mente rígida, sino una mente clara. La claridad no te encierra, te libera, porque cuando sabes qué importa, no necesitas perseguirlo con ansiedad. Lo haces con calma, con firmeza. Este modo de vivir también requiere una renuncia que pocos aceptan de buen grado. Renunciar a estar disponible para todo.
no es egoísmo, es respeto por la atención. La disponibilidad absoluta es una forma moderna de esclavitud. Si estás siempre accesible, estás siempre fragmentado. Y una persona fragmentada puede parecer muy conectada, pero por dentro está ausente. En cambio, cuando eliges momentos de indisponibilidad consciente, no estás abandonando a nadie, estás recuperando la capacidad de estar presente de verdad cuando sí toca estarlo. A lo largo del día, el sistema se sostiene con una regla sencilla que se repite sin necesidad de palabras. Cada vez que notes que te has ido, vuelves. No te insultas, no dramatizas. No construyes una historia sobre tu falta de disciplina, solo vuelves. La mente se educa con repetición, no con desprecio. La dureza sin sabiduría se convierte en violencia contra ti mismo y la violencia siempre acaba buscando escape. Tú no necesitas violencia, necesitas firmeza tranquila. Y al final del día, el sistema se cierra como se cierra una puerta con cuidado. No porque haya terminado la vida, sino porque ha terminado una jornada de decisiones. Un cierre breve, un momento de reconocimiento. ¿Qué hiciste con rectitud? ¿Qué podría mejorar mañana? ¿Qué ruido no merece ser llevado a la cama? Este cierre no es culpa ni orgullo, es aprendizaje. Es la mente volviendo a su dueño antes de dormir, porque si te llevas el día sin procesar, el día sigue hablando dentro de ti por la noche, y el descanso, sin silencio interior, se vuelve superficial. Lo esencial de todo esto es entender que el silencio no es un lujo, es una disciplina que protege tu humanidad, te permite vivir con más intención, con más justicia, con más presencia. Te permite no ser arrastrado por lo que brilla, te devuelve a lo que pesa. Y lo que pesa, en el buen sentido, es lo que construye una vida con sentido. Aún así, incluso con un sistema, habrá fallos, habrá días rotos, días torcidos, días donde lo externo te gane terreno. Eso no invalida nada. La perfección no es el objetivo. El objetivo es la dirección. Y la dirección se sostiene corrigiendo, no castigando. Por eso, el siguiente paso es mirar de frente los errores más comunes, esos que convierten una práctica noble en una carga, y aprender a evitarlos con la misma sobriedad con la que un soldado aprende a no tropezar en el mismo lugar del camino. Ninguna disciplina se rompe por un gran enemigo, se rompe por pequeños descuidos repetidos. No es el día difícil el que te derrota, sino la suma de días en los que te prometiste volver mañana. La mente, como un jardín, no se mantiene sola. Si no la cuidas, el ruido crece sin pedir permiso, y cuando el ruido crece, empieza a parecer normal. Por eso, después de construir un sistema de silencio, toca una tarea sobria, reconocer las trampas que lo debilitan y aprender a sostenerlo sin convertirlo en una carga. La constancia no es un don, es una forma de inteligencia aplicada a tus propias debilidades. El primer error es convertir el silencio en una huida. Hay personas que, al descubrir la paz interior, intentan usarla como refugio permanente, como si el mundo fuese indigno de su serenidad. Se aíslan, se endurecen, confunden calma con distancia, pero la disciplina estoica no tiene como fin escapar de la vida, tiene como fin vivirla mejor. El silencio no es un muro para evitar a los demás, sino un centro desde el que actuar con justicia. Si te vuelves inaccesible por orgullo o por miedo, has cambiado una esclavitud por otra. La fortaleza interior no te separa del mundo, te vuelve más útil dentro de él. El segundo error es exigir un resultado equivocado, una mente vacía. La mente vacía es una fantasía y perseguirla crea frustración. La mente humana genera pensamientos como el corazón late, es su naturaleza. El objetivo no es dejar de pensar, sino dejar de ser arrastrado por lo que piensas.
Si te sientas a practicar y aparece una tormenta mental, no es un fracaso, es el material de entrenamiento. Cada vez que vuelves a tu atención, estás fortaleciendo el músculo de la presencia. La disciplina real no consiste en controlar lo que aparece, sino en controlar tu respuesta. Si entiendes esto, te ahorras el veneno de la autoexigencia y conviertes la práctica en algo sostenible. El tercer error es hacer demasiado pronto. La mente moderna, acostumbrada a extremos, quiere soluciones heroicas, quiere rituales largos, cambios radicales, promesas imposibles. Pero la virtud no crece por explosión, crece por repetición. Si hoy intentas hacerlo todo perfecto, mañana estarás agotado y te rendirás. En cambio, si eliges lo mínimo que puedes cumplir incluso en un día malo, te vuelves invencible por constancia. Es preferible 2 minutos diarios sin negociación que 1 hora semanal que siempre se aplaza. Lo breve, cuando es firme, construye una vida. El cuarto error es depender del estado de ánimo. Mucha gente practica cuando se siente motivada y abandona cuando se siente cansada. Pero la motivación es una luz cambiante. Si la sigues, vivirás a merced del clima emocional. La disciplina, en cambio, es un faro. No depende del ánimo, depende de un compromiso con lo que consideras correcto. Aquí aparece una idea decisiva. El enfoque no es solo una habilidad, es una forma de respeto. Respeto por tu tiempo, por tu trabajo, por las personas a las que sirves con tu presencia, por la vida que te ha tocado vivir. Cuando lo entiendes como respeto, dejas de preguntar si te apetece y empiezas a actuar con dignidad. El quinto error es medir la práctica por sensaciones y no por conducta. Hoy puedes hacer 1 minuto de silencio y sentirte inquieto. Mañana puedes hacer el mismo minuto y sentirte sereno. Si juzgas la práctica por cómo te sientes, estarás atrapado en una montaña rusa y terminarás abandonando. La medida correcta es otra. ¿Lo hice o no lo hice? ¿Volví o no volví? ¿Respondí con más calma que antes? El progreso verdadero es discreto. Se ve en la velocidad con la que recuperas el hilo, en la cantidad de veces que eliges no obedecer un impulso, en la claridad con la que vuelves a una tarea sin insultarte. Esa es la victoria. Y esa victoria no siempre viene acompañada de euforia. El sexto error es convertir el sistema en rigidez. Cuando algo te da estructura, la tentación es aferrarte a ello con miedo, como si cualquier variación fuese una amenaza. Entonces te vuelves inflexible, te irritas si el día no encaja, te culpas cuando el plan se rompe. Pero la vida no respeta calendarios perfectos. La disciplina madura no es rígida, es adaptable. Mantiene el núcleo, ajusta la forma. Si hoy no puedes hacer un bloque largo, haces uno corto. Si no puedes escribir 3 líneas, escribes una. Si no puedes practicar antes, practicas después. El objetivo no es cumplir un ritual como quien marca una casilla. El objetivo es mantener la dirección interior, incluso cuando el exterior cambia. El séptimo error es no proteger el entorno mínimo. Aunque tu fortaleza esté dentro, la puerta sigue siendo importante. Si mantienes siempre el móvil a tu lado, si trabajas con 10 pestañas abiertas sin necesidad, si te expones voluntariamente al estímulo constante, estás entrenando la dispersión mientras dices querer enfoque. La voluntad se cansa, el entorno no. Por eso, una parte de la disciplina es reducir fricción, alejar lo que te tienta, simplificar lo que te rodea, hacer más fácil lo correcto. Esto no es debilidad, es sabiduría práctica. Quien se cree fuerte y se expone innecesariamente no es valiente, es imprudente. El octavo error es no cerrar el día. Muchos pierden el enfoque no durante el trabajo, sino después, cuando creen que ya no importa. Se llevan el ruido a la noche,
se acuestan con la mente encendida, se despiertan sin claridad y repiten el ciclo. Si quieres estabilidad, aprende a cerrar. Un cierre breve es una forma de higiene moral. Reconoces lo que hiciste bien sin orgullo, reconoces lo que harás mejor sin culpa y sueltas. No para olvidar, sino para descansar con dignidad. El descanso no es un premio, es una preparación para actuar mejor mañana. Para sostener la práctica, hay un principio que conviene recordar como una ley sencilla. Nunca pierdas 2 veces seguidas. Si hoy fallas, mañana vuelves. Si hoy te dispersas, mañana te recoges. No conviertas un tropiezo en identidad. La mente se vuelve fuerte no porque no caiga, sino porque no se queda en el suelo. La vergüenza prolonga la caída, la corrección tranquila la termina, y corregir sin drama es una forma de nobleza. Otra clave es elegir un gesto mínimo innegociable. Puede ser 1 minuto de respiración antes de empezar el primer trabajo. Puede ser escribir una línea al mediodía. Puede ser 1 minuto de silencio en la multitud. Lo que sea, pero que sea tuyo y que puedas cumplir incluso en un día caótico. Ese gesto es el hilo rojo que mantiene la continuidad. Cuando todo lo demás se rompa, ese hilo te recuerda que sigues siendo dueño de tu interior. Al final, la disciplina no se sostiene con intensidad, sino con sentido. Si practicas silencio solo para rendir más, te cansarás cuando el rendimiento no suba de inmediato. Pero si lo practicas para vivir con más presencia, para responder con más justicia, para no regalar tu vida al ruido, entonces la práctica se vuelve inevitable, porque nadie que haya probado la dignidad de estar entero quiere volver a la dispersión como estado normal. Y ahora solo queda convertir esta comprensión en acción concreta, no como teoría, sino como prueba. No para demostrar nada a nadie, sino para darte un hecho. Lo estás haciendo, lo has elegido, lo repites. En el siguiente paso, cerramos el círculo con un desafío breve, claro, de 7 días. Un compromiso lo bastante simple para empezar hoy mismo y lo bastante firme para demostrarte, con hechos, que tu mente puede volver a ti cuando tú lo decidas. Si has llegado hasta aquí, ya tienes algo que la mayoría no posee, un mapa y una intención. Pero un mapa sin pasos se queda en papel y una intención sin prueba se disuelve en el primer día difícil. Por eso este cierre no será una despedida emocional ni una frase bonita para recordar. Será una invitación a la acción con la sobriedad de quien entiende que la libertad interior se gana con hechos pequeños. 7 días. No para transformarte en otra persona de la noche a la mañana, sino para demostrarte que tu mente puede volver a ti cuando tú lo decides, lo suficiente como para abrir una puerta que ya no se cierre. Este desafío de 7 días no exige perfección, exige continuidad. No te pide que seas invulnerable al ruido, te pide que practiques el retorno, porque el retorno es la esencia del enfoque. Volver una y otra vez a lo que importa sin drama, sin odio hacia ti mismo, sin excusas. Y al repetir ese acto, algo cambia. Dejas de ser alguien que intenta concentrarse y te conviertes en alguien que se gobierna. La diferencia no es estética, es moral. La disciplina no es una decoración del carácter, es su columna vertebral. El primer día será el día de la frontera. Antes de tu bloque más importante, haces tu umbral. 7 minutos. No para prepararte como si fueras a entrar en una guerra, sino para entrar con dignidad en lo que merece tu presencia. Ese día no negocias con el impulso de revisar cosas rápido, no negocias con la prisa, no buscas un estado perfecto, cumples el gesto y luego trabajas con una sola tarea clara durante un bloque realista. Ese es tu primer triunfo. Demostrar que puedes elegir el inicio. Elegir el inicio es elegir el tono del día.
El segundo día será el día del ancla. Mantienes el umbral si puedes, pero el centro del día es la respiración. En el momento exacto en que notes fricción, resistencia o tentación de escapar, haces 3 ciclos. No como ritual místico, sino como orden interior. Respiras y vuelves. Respiras y sigues. Ese día aprendes una verdad crucial. No necesitas sentirte preparado para actuar correctamente. Puedes actuar correctamente incluso con incomodidad. Y esa capacidad te hace más libre que cualquier técnica. El tercer día será el día del papel. En algún punto donde notes dispersión o ruido acumulado, escribes tus 3 líneas. Lo que te arrastra, lo que depende de ti, lo que harás ahora. Sin literatura, sin justificarte, sin convertirlo en confesión, solo estructura. Y después haces el paso que has escrito. Ese día entiendes por experiencia algo que ninguna frase puede enseñarte. Lo confuso pierde poder cuando lo miras con precisión. La mente se calma cuando deja de mentirse. El cuarto día será el día del retorno en movimiento. Practicas el minuto de silencio en medio de la multitud. Lo haces donde sea, en una cola, en el transporte, antes de entrar a un lugar, durante una pausa. 60 segundos para volver al cuerpo, para nombrar lo real, para escuchar sin juicio. Ese día compruebas que el enfoque no es un lujo de escritorio, es una habilidad portable, es una fortaleza que camina contigo. Y cuando esa fortaleza camina contigo, el mundo deja de tener la última palabra sobre tu estado interior. El quinto día será el día de la previsión sobria. Antes de un momento que suela desordenarte, premeditas el obstáculo, nombras 3 interrupciones probables y decides tu respuesta breve. No es para sentirte en control del universo, es para no ser sorprendido por tus propios impulsos. Ese día aprendes a respetar la realidad sin rendirte a ella. Aceptas que habrá fricción y eliges la respuesta correcta antes de que la fricción te encuentre. Esto es madurez, actuar desde la razón incluso cuando el azar se presenta. El sexto día será el día del sistema. No practicas todo como una lista pesada, sino como una coreografía ligera, un umbral para entrar en un bloque importante, respiración para sostenerte, 3 líneas si el ruido sube, 1 minuto de retorno en tránsito, premeditación. Si te espera un desafío, ese día sientes el cambio, ya no son herramientas sueltas, es un estilo. No vives a golpes de voluntad, vives con estructura. La estructura no te limita, te libera de decisiones innecesarias. Te quita el peso de negociar contigo mismo cada hora. El séptimo día será el día del cierre y la identidad. Cierras la jornada con un gesto breve. Reconoces sin orgullo lo que hiciste bien y sin culpa señalas una cosa a mejorar. No necesitas escribir un manifiesto. Basta una frase, luego sueltas el día. Porque un día que no se suelta se convierte en ruido nocturno, y el ruido nocturno te roba el mañana. Ese cierre tiene un propósito más alto: consolidar una identidad. La identidad de alguien que no se abandona, alguien que corrige, vuelve y continúa. Si cumples estos 7 días, incluso de forma imperfecta, habrás ganado algo enorme. Evidencia. Evidencia de que la dispersión no es tu naturaleza inevitable, sino un hábito que se puede deshacer. Evidencia de que tu atención no es un accidente, sino una elección entrenable. Evidencia de que el silencio no es un lugar lejano, sino un acto que puedes ejecutar en cualquier momento. Esa evidencia vale más que la motivación, porque la motivación es frágil. La evidencia construye confianza serena. Y cuando tengas esa confianza, aparecerá una pregunta silenciosa que no necesita ser pronunciada. ¿Cómo quiero vivir a partir de ahora? No en teoría, sino en práctica. Porque si has visto que puedes volver,
Ya no puedes fingir que estás completamente a merced del ruido. Ahora sabes que hay un camino, y cuando sabes que hay un camino, la excusa pierde fuerza. No por culpa, sino por claridad. Este es el punto donde la disciplina se convierte en filosofía vivida. No se trata de ser más productivo para llenar tu agenda, se trata de recuperar tu vida en forma de atención, de poder escuchar a alguien sin que tu mente se vaya, de leer sin saltar cada línea, de trabajar sin la necesidad de recompensas constantes, de responder a una emoción sin ser arrastrado por ella, de estar presente en tu propia existencia. Esa presencia es una forma de justicia contigo y con los demás, porque quien está disperso ofrece una versión fragmentada de sí mismo. Quien está presente ofrece lo mejor que tiene, su alma entera. No esperes un día ideal para empezar. El día ideal es una fantasía cómoda. Empieza en un día normal, incluso en un día torcido. Así le das a tu disciplina el terreno real donde debe crecer. Y no intentes hacerlo grandioso. Lo grandioso se infla y se rompe. Lo sobrio se sostiene. 1 minuto, 3 líneas, 3 ciclos de respiración, 7 minutos de umbral, un regreso en medio del ruido. Eso es suficiente para empezar a reconstruir la fortaleza. Y si un día fallas, no conviertas el fallo en sentencia. Corrige, vuelve, continúa. La vida no recompensa al que nunca tropieza, recompensa al que no se queda en el suelo. El ruido seguirá ahí. La prisa seguirá llamando. Las tentaciones seguirán ofreciendo monedas rápidas. Pero tú ya tendrás una riqueza distinta, el hábito de regresar a lo esencial. Ese es el sentido último de estos rituales. No crear una burbuja, sino crear un centro. No huir de la vida, sino habitarla con dignidad. No apagar el mundo, sino encender tu criterio. Porque cuando tu criterio está encendido, la mente deja de vagar como una multitud sin guía y se convierte en un instrumento noble, atento, sobrio, firme. Y entonces, incluso en medio de lo cotidiano, ocurre algo que parece simple pero es extraordinario. Empiezas a vivir como quien posee su propio tiempo, como quien se pertenece, como quien entiende que la paz no es un regalo del exterior, sino una conquista silenciosa del interior.